Shabbat Shalom a todos. Una alegría vernos para esta parashá Noach. Una parashá muy tremenda que siempre que uno se confronta con esa parashá, de verdad que tiene que pensar y reflexionar sobre las cosas que pasaron, pero que pasan todavía. Esta parashá la encontramos en el capítulo 6 de Bereshit, versículo 9, y va hasta el final del capítulo 11, donde va a conectar con otro personaje importantísimo, que es Abraham. Y de eso vamos a hablar. Si quieres ser como Noah o como Abraham, ¿será que hay algo que nos tendrá que poner a escoger? Y ese es el tema que vamos a estar hablando el día de hoy. Vamos a pasearnos por sobre las causas del diluvio, quién era Noah, qué hizo, qué dejó de hacer, para poder entender un poco después cuál fue la obra de Abraham Avinu, de nuestro padre Abraham. Entonces sobre eso vamos a estar hablando. Vamos a hablar. Padre, te doy gracias, Señor, por permitirme este momento, permitirnos esta enseñanza, entender un poco, comprender las palabras de tu Torá. Señor, muchísimas gracias por tu bondad y tu misericordia, porque tú eres bueno, porque tú eres santo, porque no hay otro como tú, Señor. Bendito eres tú, eterno, lo nuestro, soberano del universo, que nos has dado tu palabra, la Torá, Señor, la Torá de verdad, y nos has ordenado estudiarla, Señor amado. Bendito eres tú, Adonai, que nos has dado la Torá. Amén y amén. ¿Qué significa Noach? ¿Quién sabe qué significa Noach? El nombre de Noach, ¿qué significa? Luz, ¿no? Nubiecita, Ciro. Me parece que significa tranquilo, calmado, apacible o algo así. Cómodo. 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 Significa Noach. O sea, empezamos bien la enseñanza, ¿no? La comodidad. Entonces, vamos a empezar a hablar un poco. Esta es una charla más que una cuestión estrictamente hermenéuticamente hablando, no. Esto es una charla que quiero que nos lleve a pensar varias cosas. ¿Qué se dice de Noah por su nombre? Recuerden que los nombres siempre tienen un propósito de ser. Todos los nombres tienen un gran propósito. Y entre eso está el nombre del personaje de esta enseñanza. Noah. ¿Cómo? Hay quienes ven el significado del nombre de dos maneras, como todo en la vida, ¿no? Como todo en la vida. Hay personas que se llaman Justo, ¿cierto? Y su nombre es Sadik. Pero realmente el personaje es un Sadik, es un justo. Y por eso se cuestionan mucho por el nombre de Noah, cómodo. Entonces algunos sabios dicen que cómodo porque Noah aprendió a vivir con lo que el Eterno le dio. Era una persona que estaba feliz y contenta con lo que Hashem le dio. Nunca estaba buscando más de lo que Hashem le había dado. Entonces recuerden ustedes que el Pirkei Avot por allá dice: ¿quién es rico? ¿Quién es millonario? Aquel que está contento con lo que el Eterno le ha dado. Ese era Noah, un hombre contento con la esposa que el Eterno le dio, con los hijos que el Eterno le dio, con la riqueza, no sabemos si era rico o no era rico, que el Eterno le dio. Y eso es algo interesante en el nombre de Noah, que era un hombre cómodo. Sin embargo, otros ven que Noah era cómodo porque, aunque vivía de esa forma, no le importaba mucho lo que pasaba a su alrededor. O sea que trataba de vivir en una comodidad. Y eso nos empieza a tocar nuestra vida, ¿sí? Si estamos realmente conformes con nuestra vida, con lo que está pasando a nuestro alrededor, y cómo va a ser nuestra forma de actuar
al respecto de todas las cosas que están pasando. Dice un comentarista que estuve mirando ayer, en una escena de la obra El violinista sobre el tejado, hay una canción que se hizo famosísima con el tiempo. ¿Cuál será esa canción? Si yo fuera rico. Si yo fuera rico. Si yo fuera rico. Esta es la ilusión de la gente que tiene, que cree que si tuvieran una Parnasá muy amplia, muy grande, entonces todos los problemas serían solucionados. O sea, relacionamos la Parnasá, el sustento, la buena vida, el dinero, con la felicidad. Seguramente eso es lo que lleva a muchas personas a estar comprando billetes de lotería todos los días, para poder lograr tener la felicidad ahí, en el dinero. Sin embargo, ya hemos visto muchos ejemplos y muchas enseñanzas de personas que se vuelven multimillonarios de la noche a la mañana. ¿Y qué pasa con su corazón? Desaparece. ¿Qué quiere decir? Que entonces tenemos que estar felices y contentos la persona que no tiene trabajo, que no tiene sustento, que no tiene Parnasá. Entonces, ¿eso también lo tiene que hacer feliz? No, yo creo que las personas deben esforzarse para que no les falte el sustento, para que no falte que no tengan esa necesidad. Más adelante en la enseñanza se nos va a decir que cuando Noah envió el cuervo, ¿cierto? ¿Recuerdan la imagen del cuervo? Que fue la primera vez que mandó. El cuervo no quería ir, porque decía, es que si yo voy, de pronto me muero y ¿qué va a pasar con...? Solamente había una pareja de cuervos. Y dice que Noah, estoy como el chiste. ¿Saben cuál es el chiste? ¿Cuántas parejas de animales metió Moshe al arca? ¿Cuántas parejas? Sí. Una de cada, o sea, de los animales puros, una pareja por cada uno. ¿Y Luz qué dice? ¿También? ¿Y Raquel y Dani? ¿No? ¿No metió ninguna? No, porque fue nada. Fue Noah, no Moshe, muy bien. Qué bueno, me acordé. Disculpe, es que ahorita también nombré a Moshe, entonces me acordé. Moshe no metió ningún animal al arca, fue Noah, no Moshe. Pero bueno, aparte del chiste, sí, Noah y Moshe tienen relación porque los dos tienen algo en común que es la teba, correcto. La teba. O sea, pero bueno, ese era el chiste. Entonces, miren que dice el cuervo, dice el Midrash que el cuervo le dijo a Noah, no, es que yo no quiero ir porque si me pasa algo, mi generación no habría cómo reemplazarlo, se extinguiría inmediatamente. Y entonces dice el Midrash que Noah le contestó, ¿y tú para qué sirves? O sea, fue como algo despectivo hacia ese animalito, hacia esa ave. Luego dice que cuando envió a la paloma trajo un olivo. Y el olivo representa muchísimas cosas. Y trajo lo mejor que había y se lo entregó a Noah. Pero la paloma, pensando que ese era el sustento que el Eterno le iba a dar a ellos, a esas palomas, para que no tuviera que depender nunca de lo que le fuera a dar Noah, por lo que había hecho con el cuervo. Es decir, que la paloma aprendió que su Parnasá y con lo que tenía que vivir no vendría por regalos, porque las otras personas le den, porque pobrecita la palomita se va a morir, sino porque el Eterno era suficiente para darle el sustento. ¿Y qué enseñó el Rebbe después? Ni siquiera el rey Shelomo, con toda la riqueza que tenía, pudo vestir
como un lirio, porque el Eterno es el que sustenta a todos. Entonces, esa es la primera parte, ¿sí? De ver cómo nuestra vida puede estar conforme a nuestra confianza en el Eterno. ¿Por qué? Porque sucede que muchas veces mucha parnasá, mucho sustento, hace que el corazón del hombre se desvíe y termine por olvidar al Eterno y por olvidar a su prójimo. Para que hay un texto que dice que no me des mucho, Eterno, para no olvidarme de ti, pero tampoco me des tan poco para yo no renegar de ti. Entonces es bien interesante y bien importante ese texto. ¿Qué más nos dice los Midrashim al respecto de lo que pasó con Noah? Dice que, recuerden que pasaron 10 generaciones desde Adán hasta Noah. 10 generaciones. Y cuando llegó el tiempo de cuando Adán pecó, la tierra estuvo maldecida. Y dicen que la forma para poder, recuerden que la sentencia que le da el Eterno al hombre es que tiene que trabajar con sus manos para poder que la tierra produzca algo, ¿cierto? Para que la tierra produzca. Entonces, ¿qué dice el Midrash? Que hasta Noah, los hombres para poder cultivar todo lo hacían con sus propias manos. O sea, araban con las manos, todo lo hacían así. Es decir, que el trabajo era absolutamente muy tremendo, muy arduo. Entonces, dicen que cuando fue a nacer Noah, la promesa que le dieron al padre de Noah era que ese hijo, que se iba a llamar Cómodo, ¿cierto? Noah, iba a traer luz a su comunidad, a su gente, a la gente que vivía ahí. Y dicen que Noah inventó las herramientas para la agricultura. Era un gran agricultor, inventor, ¿sí? Entonces, gracias a Noah, la tierra empezó a producir más. Entonces trajo riqueza a esa tierra donde él vivía. ¿Por qué? Porque ya no tenían que trabajar con sus propias manos, sino que por el mérito de Noah se inventaron las herramientas y entonces trajo mucho más tranquilidad a el pueblo. Pero ¿qué sucedió? O sea, todo hasta el momento parece que va muy bien. Los adelantos tecnológicos que tenemos hoy nos traen mucha mayor comodidad. Por ejemplo, si no tenemos, antes cogíamos un libro y lo teníamos que leer todo para buscar una cita, para buscar cualquier cosa. Hoy prendemos el celular y le ponemos en el buscador tal cosa y aparece una vez el texto, y no solamente el texto del libro que estamos buscando, sino diferentes versiones en diferentes idiomas, en muchas cosas, ¿sí? Antes íbamos a la biblioteca a averiguar, a investigar muchas cosas. A la Luis Ángel Arango, qué delicia era la biblioteca, ¿cierto? Hoy no. Hoy tenemos el celular. Y entre el celular sea de más tecnología, mucho mejor. Ya no tenemos las cámaras, solamente Juan Diego. Las análogas, donde tocaba mandar el rollito a revelar y a rogar para que no se hubieran dañado, ¿sí? Hoy los celulares para lo que menos sirven son para las llamadas porque se caen, pero ahí tenemos fotos, tenemos video, es decir, la tecnología siempre ha avanzado más. ¿Con qué finalidad es que el hombre ha inventado la tecnología? Para que la vida sea más fácil. ¿Con qué propósito? Como en el de Noah, compartir más con la familia. El señor de la casa ya no tenía que estar todo el día en el campo arando con la mano, sino que con la invención del
del arado, de todo lo que hizo Noah, entonces ya quedaba más tiempo para que ese papá de pronto pudiera compartir más con su esposa, con sus hijos, poder guardar las cosas de Hashem. Pero ¿qué sucedió? Todo lo contrario. Como pasa ahora. Ahora tenemos más facilidad con el computador, con el celular. ¿Y qué vemos ahora? Que nos vamos y nos encerramos en un cuarto, nuestros hijos, nosotros mismos, y dele con el celular. Y podemos estar 1, 2 horas, 3 horas, sin ningún problema. Y en lugar de unirnos, nos desunimos, mi hermano. No, una cosa que tú decías que Noah halló riquezas en la tierra, bueno, produjo riquezas por lo mismo, porque ya no, él inventó las herramientas como para que la producción de alimentos se incrementara grandemente. Pues imagínate que yo estoy investigando y las herramientas, la bendición que le dio el Eterno a su pueblo, todas las herramientas sí, de Estados Unidos, que todo eso las inventaron los judíos. Interesante. La Bosch, todas esas... Stanley, todo eso los inventores fueron judíos. ¿Y qué hizo eso? Que ya no era con la llave, sino con todas las herramientas facilitó la mano de obra en Estados Unidos y eso fue un boom. Hasta el día de hoy siguen inventando herramientas para potencializar la tecnología, la producción que llaman. Y usted mira todas esas herramientas, Stanley, todo eso es de judíos. Ellos las inventaron, las empresas son de ellos. Así es, mi hermano, muchas gracias. Dice por acá nuestro comentarista, como inventor de las herramientas de trabajo logró aliviar eficazmente la vida de la gente. Eso fue lo que hizo Noah. Si viviéramos en aquella época, no solo le daríamos a Noah el premio Nobel, es un inventor tremendo, sino que le estaríamos agradecidos por hacer que nuestra vida valga la pena de ser vivida. Por fin, un poco de vacaciones, un horario de trabajo más corto, tiempo para estar más con la familia, un poco de prosperidad para estos gastos extras y pequeños lujos que nos querríamos permitir. Todas esas cosas hermosas, ¿cierto? Pero, lamentablemente la cosa no fue así. Si la conducta moral había decaído ya desde las primeras generaciones después de Adán, recuerde que con Adán llegó el pecado, la expulsión del Gan Edén, lo que pasó con Caín, con todas sus generaciones, es decir, la moral ya estaba cayendo. La nueva tranquilidad que les ofreció Noah y la prosperidad solamente empeoró las cosas y de manera categórica. Los congéneres de Noah no sabían o no querían saber cómo aprovechar el respiro que se les había dado. Y entonces ahí la tierra se llenó de inmoralidad y de violencia. Yo me acuerdo una frase que aprendí hace muchos años, que dice que una cabeza ocupada es un taller del Eterno, taller de Dios. Y una cabeza desocupada es el basurero del diablo. Y realmente es así. Uno tiene que estar entretenido. Por eso, aunque todos trabajamos todos los días y nos la pasamos trabajando, siempre hay que sacar un tiempo para conectarse con Hashem. Si no tiene tiempo durante todo el día, antes de dormir, escuchar una pequeña reflexión, leer algo que alimente el alma. Porque cuando queda mucho tiempo, eso se convierte en posibilidades de que nuestro corazón se desvíe. Entonces dice la Torá que la tierra se llenó de violencia y de inmoralidad. Una frase, un término que ahorita lo decimos todos los días, es que cuando la Torá dice que se llenó de violencia, en hebreo esa palabra es Hamas, tal cual.
violencia. Jamás. Y dice que eso se llenó la tierra. La gente ya tenía demasiado tiempo, muchas cosas para pensar. Miren, cuando uno tiene, es decir, cuando la gente no está contenta ni cómoda con lo que el Eterno les ha dado, siempre va a querer algo más y nunca se va a saciar. Nunca. Una de las cosas fundamentales y por las cuales el Eterno desarraigó y acabó con todo lo que había allí es por la violencia. Ahora, ¿qué violencia había allí? No solamente asesinato, aunque había asesinato, fue terrible. Lo que más dolió en el corazón del Eterno no eran los pecados del hombre contra el Creador. Porque finalmente miren ustedes que en un ejemplo de padres, nosotros conocemos a nuestros hijos y a veces el hijo se descacha con el papá y entonces está de uno cogerlos a juguete y mejor dicho para que se ajuicien, o trata de llevarlos, ¿cierto? Que es lo que el Eterno ha hecho desde Adán. El Eterno no cogió y Adán pecó, ¡prum!, lo desaparecemos, creemos otro Adán. No, nunca pasó. Hashem ha mostrado su misericordia siempre con el ser humano. ¿Qué fue lo que le dolió al Eterno? ¿Qué creen ustedes? El hombre contra el hombre. Que entre el hombre quisiera acabar con la creación que el Eterno había hecho. ¿Cuántos de nosotros, volvemos al ejemplo, tanto cuando fuimos hijos como ahora que somos padres, nos duele que entre los hermanos estén peleando? Y por eso oramos que aleje el odio gratuito de nuestros hijos. ¿Ustedes saben cuántas familias hay en las que si va mi hermano yo no voy? Tal cual, Lerlicita. Tal cual. Que el cielo nos proteja y que aleje de nosotros eso. Y eso pasa. Familias dicen, no, va mi hermano, no, yo por allá no voy. ¿Cómo se le ocurre? Eso, imagínense esa pobre mamá o ese pobre papá que no se pueden reunir ni siquiera para un almuerzo porque va mi hermano o va mi tío. Eso fue lo que llenó la copa y donde el ser humano cruzó la línea para que viniera la consecuencia. Ahora, hay quienes piensan que entonces eso era golpe para allá, golpe para acá, ¿cierto? Y entonces yo le voy a robar el celular al pariente de Noah y entonces lo mataba para robarle el celular. Esas cosas pasaban, lógico. Tenían que robarlo y para robarlo es que no valora el trabajo. Imagínense ustedes, es que cuando uno se pone a pensar en esto, la causa principal de por qué vino el Maúl fue por el robo. Hijo. Me acordé porque pues esto que cuentas obviamente hoy en día también se ve, pues, como que ya después del diluvio se solucionó y ya no se ve, hoy en día se ve. Y me acordé de un video que vi en YouTube que fue una población en Soacha, pero o sea, no me acuerdo cómo se llama, pero era así, o sea, súper abandonada por todo y no hay ni siquiera policía allá, o sea, no hay nada. Entonces tienen un problema, tienen que ir hasta Bogotá, o sea, venir hasta Bogotá a solucionar, a ver la policía qué les dice. Y en una de esas contaban que a una persona se le metieron y lo robaron. Se metieron a la casa y lo robaron. A su casita, porque allá son de lámina y sí. Y se metieron y lo robaron y él fue hasta Bogotá, puso la denuncia y la policía dijo no, pues, o sea que no podían hacer nada y dijo a la próxima si se le vuelven a meter en la casa y lo están robando, mátenlos. Esa es la solución. O sea, no lo podemos coger, no se puede procesar, no. Si su vecino lo está robando, mátenlo. Esa es la solución que da la policía. O sea, quienes tendrían que imponer el orden, la solución que dan es mátenlo. No es porque no hay otra forma de solucionar eso. Y pues es complicado porque es
incentivar o hacer que la gente pues a la violencia responda con más violencia, y pues es difícil. Es terrible. Imagínense que el vecino puede ser un vecino cualquiera, o como pasa en muchos lados, puede ser un familiar que vive cerca, pues porque vive ahí al lado. Vean, volviendo a la historia de Noah como tal, porque es que es tremendo. O sea, cuando uno se pone a analizar eso, el robo hay de muchas formas, ¿cierto? El robo con violencia, que es lo que vivimos. Apenas ayer mataron a un estadounidense, un extranjero en Cartagena, por robarle una cadena. Ustedes saben cómo vienen, parecía jugador de la NBA ese señor, con su cadena, por robarle la cadena lo mataron. Terrible. Pero hay otras formas de robar, donde la gente se queda con las ganancias de las otras personas y no les importa nada. Volviendo a la historia de Noah y enfocarnos en el primero de los dos acontecimientos principales que allí se describen, estos eventos cambiaron la historia de la humanidad radicalmente. El primero fue el diluvio, que hizo morir ahogado a todo el género humano que vivía en la época de Noah. Pero no solamente al ser humano, sino los animales, todo. Porque dice la Escritura que aún los animales se corrompieron. O sea, tanto fue el tema terrible. Y luego volvemos al mismo tema con lo de la Torre de Babel, con la ciudad de Babel. Aunque es inadmisible para la mente del hombre aceptar que el Eterno destruya todo, hoy por hoy también lo pensamos. No nos cabe en la cabeza pensar en un Dios que acabe con todo el mundo, porque tenemos un concepto del Eterno solo de misericordia, ¿cierto? Si hoy nos cuesta aceptarlo, menos lo querían o lo podían hacer los contemporáneos de Noah, ¿sí? ¿Por qué? Porque si ellos hubiesen creído, ojo que esto es lo tremendo, si esa generación hubiera creído lo que el Eterno le dijo a Noah, su actitud había cambiado, pero no lo hicieron. ¿Por qué? Porque nunca pensaron que el Eterno fuera a hacer eso, aunque ya estaban advertidos. El Eterno, no, ¿qué va a hacer? No. Y siguieron por lo mismo. No, también se preguntarían quién es él por la idolatría que de pronto había en ese momento, por desconocimiento. También. Ni tampoco Noah mismo. Ese es el tema. Ni siquiera Noah podía imaginar que la amenaza de destruir a todas las personas se iba a concretar. ¿No es Dios acaso lo más compasivo que la mente pueda concebir? Se puede preguntar, ¿no? O sea que hay un problema serio. Que la gente que es mala piensa que no le va a pasar nada. Y la gente que es buena piensa que tampoco. Ese es el problema. Noah era un hombre justo, sádico. ¿Y qué más era? Íntegro. ¿Te acuerdas? Que me enviaste incluso la fotico ahí. Era un hombre justo y era un hombre íntegro. Con el Eterno se encaminó Noah. O sea, era un hombre grandioso. Seguramente pensaba Noah, aún después de haber trabajado durante 120 años en el proyecto del arca que le iba a proteger, y hasta el mismo momento en el que el diluvio efectivamente comenzó, pasando a ser una persona que había sido respetada por haber inventado el arado, que facilitó la tarea en el campo, ¿cierto? Noah era un tipo súper famoso. Pues fue el tipo que se inventó todas las herramientas del arado, el que le dio facilidad y mejor vida a toda esa generación. Y de ser eso, pasó a convertirse en el hazmerreír de su generación, donde todo el mundo le iba a tratar de loco. Seguramente esto no debe ser sino una terrible advertencia que nunca se llevará a cabo.
es solo para asustar a la gente, para que se arrepienta, decía esa generación de Noah. Él está diciendo que nos van a destruir. Está haciendo esa arca solamente para asustarnos. Pero esas cosas nunca van a pasar, ¿cierto? ¿Por qué? Porque al final Dios perdona. Porque hay una cosa, Noah no era el único que conocía al Eterno. El Eterno venía siendo enseñado por medio de la tradición de generación en generación. Y dice que Matusalén era un tipo que amaba al Eterno, el papá de Noah, Lemech, creo que se llamaba, temeroso de Hashem. Es decir, que Noah no era el único, sino toda una generación conocía de qué se trataba. Pero no, y dice el Midrash que le decían: Noah, estoy ocupado. ¿Qué estás haciendo, Noah? Estoy construyendo un arca. ¿Qué es un arca? Noah es como una casa flotante. ¿Para qué sirve eso? Dios va a traer un diluvio sobre la tierra y todos se van a ahogar. Noah, párala, no haga chistes. ¿Quieres que hagamos un curso de natación? Noah siguió trabajando durante 120 años construyendo un barco que ocuparía lo que sería un cuarto de manzana de nuestra ciudad. Una vaina inmensísima. La pregunta que surge es evidente. ¿Para qué lo hizo trabajar el Eterno a Noah durante tantos años? 120 años armando un arca en el que de todos modos no caben todos los animales de modo natural, y sería necesario recurrir a un milagro. Si al final todos iban a morir, ¿por qué el Eterno hizo que Noé se demorara 120 años construyendo un arca? La respuesta que dan los sabios reside en que el hombre no debe depender de los milagros. Aunque creemos que los milagros están, nunca debemos depender de un milagro. Tenemos que ser responsables en todo, en todas las áreas de nuestra vida. Dijo Rab Shaul: el que no trabaje, que no coma. Y hay gente que no trabaja y espera acostados y come. Ese es un milagro, aleluya. Y esperan acostados en la cama o en el sofá a que le llegue el sustento. Y así en todas las áreas de la vida. Está que se destruye su hogar y están esperando un milagro, pero no hacen nada para salvarlo. Sus hijos están por allá, quién sabe en qué caminos, y esperan un milagro que el Eterno los traiga. Pero ¿dónde está el trabajo de los papás para traerlos? Esa es una vaina delicadísima. Y el Eterno no quiere que nosotros, el Eterno quiere que creamos en los milagros. De otra manera no había sido posible que el pueblo de Israel saliera de Mitzrayim, ¿cierto? Pero tenemos que trabajar para que esos milagros sucedan. Tenemos que hacerlo. Y el resto está en manos del Eterno. Él no nos exige lo que está fuera de nuestras posibilidades reales, pero si quiere que hagamos todo lo que sí podamos llevar a cabo. Eso es lo que tenemos que hacer. Ahora, ¿qué pasa con la comodidad que tiene Noah? Pero antes de eso, miremos qué es la injusticia, qué es lo que se habla del robo y por qué es tan delicado. Y vamos a ver cuál es el tema de esto. Dice: no había otras personas buenas aparte de la familia Noah. O sea, no había nadie más bueno. Solamente Noah y su familia. Todo el mundo era tan perverso y tan malo. Si seguimos analizando el texto más cerca, encontramos que Rashi nos dice que en ciertas ocasiones, cuando reinan la promiscuidad y la idolatría, esto lleva a una destrucción de tal magnitud que no distingue entre buenos y malos. Es decir, una sociedad que está corrupta. La gente lo ve, que ahí no hay buenos. El ejemplo que acabas de poner. ¿En ese barrio hay gente buena? Pues uno dice: no, yo por allá ni me arrimo. Ni me arrimo. Entonces, donde está el pecado, las cosas malas, a un tope ya que no se distingue entre bueno o malo.
Si uno pasa por ahí, siempre va a sospechar de todos. Entonces piensen en el barrio, así como dice Johanan, de la zona deprimida de Soacha, por allá en Cazuca arriba, donde todos son invasiones. Y entonces uno dice, pero yo voy al Chicó sin ningún problema. Puedo caminar porque a todos los veo corbata, bien bonitos, la ropa no baja de 2-3 millones de pesos. Aquí no me van a hacer nada. Y todos van por ahí tranquilos. Pero nadie se mete por allá, así sea en carro, en lo que sea, en una invasión. Porque siempre va a estar peligrando su vida. ¿Qué injusticia pensamos? ¿No decimos que Dios es justo en todo su proceder? ¿Por qué caen los buenos con los malos? Y entonces podemos seguir mirando un poco más. Al describir a Noah, la Torah nos dice que era simplemente, no nos dice que era simplemente una buena persona. No. Miremos el comienzo de la crónica, cómo cuenta que Noah era justo e íntegro y caminaba con el Eterno. ¿Cuál es la diferencia entre Noah y los buenos de su generación que perecieron sin merecer sobrevivir? Hay algo que tenía que diferenciar. Porque había gente buena, seguramente sí había gente buena, pero había algo que tenía que diferenciarlo de las demás personas. La Torá nos dice que si bien pecaban de muchas maneras, lo que selló su destino fue el jamás. ¿Qué es el jamás? Robo con violencia. ¿A qué llama la Torá violencia? Entonces hay otro punto. Violencia es como lo mismo, o en la Torá va a significar lo mismo en este pasaje, a presión. Obligar, presión. Obligar a otro a vender o comprar en contra de su deseo. Buscar agujeros dentro de la ley para ser inocente. Llevar prestado menos de un mínimo, pues debajo de ese monto no se puede iniciar un juicio legalmente. ¿Les parece conocido eso o algo así? Usted me vende esa finca al precio que yo le digo. Se la compran, o sea, el señor la vendió, lógico que la vendió. ¿Y le pudieron haber dado más plata por eso? Claro que sí, de lo que valía, lógico. Pero es que si no la vende, lo mato. ¿Eso qué es? Es un robo. Un ejemplo decía aquí el señor bueno, que todo el mundo admira, presidente de un almacén, de un almacén grandísimo, que ascendió a tal posición de ser el presidente de esa compañía, que aún siendo presidente ha donado, o sea, no estoy hablando de nadie, sino es un ejemplo, ni de Colombia ni nada de algo así, solamente que ustedes piensen. Y ese gran presidente y gran hombre bueno en todo, que ha donado hospitales, a los bomberos, a todo el mundo, pero ese, para llegar allá, empezó a bajar los precios de su almacén a punto que todos los demás quebraran. Pero el tipo no fue con un arma a robarlos, sino que buscó cada sitio, cada cosa legalmente que lo protegiera para poder hacer su fechoría. Pero ante la gente, ante toda la sociedad, oiga, qué tipo tan buena gente, y nos da empleo, y dona, y hace, y esa es la persona buena gente. Hace poco en Estados Unidos, creo que es en Nueva York, o en California, creo que es en California, donde dice que si una persona roba menos de $400, no le abren proceso penal. ¿Se han visto las noticias? Acá también. Llegan y rompen un almacén, Sí. y roban todo lo que quieren porque saben que no lo van a procesar. Y entonces recuerdan cuando hubo el estallido acá de vándalos en Colombia,
que la gente rompía un supermercado y salía con su 2 bolsadas de leche tal, y otra señora que se volvió famosa en memes, que llevaba todo un equipo de aseo para la casa. ¿Con qué cara? Yo me ponía a pensar con qué cara esa señora se presenta ante los hijos y él, mire, traje esto. ¿De dónde lo consiguió? Robado. Sin embargo, esa señora o esas personas que llevan, quizás para la sociedad sea una persona buena. Es decir, que estas personas de esta generación robaban con viveza, robaban dentro de la ley, con guantes blancos. Nadie se animaría a armar un escándalo por un monto mínimo, por miedo a parecer ridículo. Nadie puede protestar por el hecho de que los adversarios lo llevaran a la quiebra, bajando sus precios hasta el punto en el cual él no podía competir, pues reglamentariamente actuaran dentro de la ley. Y hay un ejemplo, aquí tienen otro, pero me acuerdo de ese ejemplo de el moré David Gómez Cáceres. ¿Recuerdan al viejito? Querido el gran moré. Y él decía que eso se asemeja a cuando se van a los supermercados y está el baldado de mora, ¿no? Y entonces la gente entraba y se come una morita. Y luego llega el otro y se come una. Y el otro una, y una, y una, y una, y una. De pronto en su corazón la persona pues no tenga la intención de robarlo, pero lo está robando. Y de una en una, pues van a quebrar al pobre tipo. Por una mora, ¿a quién van a echar a la cárcel? A nadie. Ni siquiera lo sacan del almacén. Pero si son 20, ¿y cuántas personas entran a un supermercado? Están robando, están desfalcando a la persona. Los buenos de aquella generación, los buenos, entre comillas, de aquella generación entonces, eran aquellos que se consideraban relativamente mejores que otros. Es decir, que no iban a la cárcel, pues actuaban dentro de la legalidad y no se les podía imputar ninguna transgresión. Sin embargo, el Eterno no creó a los seres humanos simplemente para que no vayan a la cárcel. La expectativa del Eterno con respecto a cualquiera de nosotros es que seamos como Noah, justos, íntegros, encaminados a su voluntad. Ser mejores que otros significa muy poco ante el Eterno, dado que toda la generación ya había caído en aquella filosofía de vida reglamentaria. No cabía la esperanza de que su conciencia le exigiera más. El techo máximo de espiritualidad ya estaba puesto. Es lo que hablábamos no sé qué día de lo que salió en una página que nos contaste donde estaban, yo no sé si eran boletas para un concierto o algo que valía muy bajito el precio. Sí, para un hotel. Para un hotel, correcto, para hospedaje en Cartagena. Seguramente el señor de la página se equivocó y puso un precio a 0 pesos. Pero uno tiene que tener conciencia y saber en su moralidad que muy seguramente el tipo se equivocó, que ese no es el precio, y entonces uno no se puede aprovechar y tomarse de eso para después así sea demandar al hotel, a la cadena, lo que sea, porque es que eso era lo que había. No, exactamente, uno tiene que ser diferente a los demás. Eso es lo que se pide de nosotros. La vida, la tierra, el mundo está lleno de gente buena. ¿Quién dice que no? Mucha gente buena. Pero el Eterno nos pide un poco más de eso. Ayer me pasó, fui al médico y entonces había un señor adelante mío y me dijo, ya vengo, me fui al puesto, por favor. Ya, es cuando él volvió, yo no estaba preguntando, se por todo cierto, esa vida. Entonces cuando volví
Así es, mi noviecita. La situación de Noah no era la de un privilegiado, era una persona común y corriente entre esa sociedad en la que él vivía. Tenía que soportar las burlas de sus contemporáneos, quienes se mofaban y amenazaban con destruir el arca si lo veían a Noah ingresar en ella. Asimismo tenía la ardua tarea de reunir los alimentos para todos los animales. Y los animales comen todo diferente. ¿Sí? Todo diferente. Piensen en un elefante. ¿Cómo lo llenamos? ¿Un elefante iba en el arca? Claro. Y tenía que estar pendiente del león, que no fuera a comer a la oveja. ¿Sí? Y así. Y el pajarito no come lo mismo que come el león. Todo. O sea, era un trabajo duro, le tocó a Noah. También tenía que revisar sus propios alimentos. Esta misión no le resultó en absoluto fácil a Noah. Noah no fue ningún privilegiado. Y lo encontramos en el versículo: y quedó aún Noah. Vayasher ach Noah. Y quedó aún Noah. Del cual deducen los sabios que quedó herido por el peso del trabajo. El arca ha sido siempre una fuente de inspiración para artistas que intentaron diseñar el arca con los animales y Noah, siempre anciano con una barba larga y blanca. Pero Noah también tuvo errores. Y la Torá misma nos los va a contar más adelante cuando planta la viña. Pero hay un midrash que es tremendo. Y ahí es donde ya voy a centrar, casi finalizando esta enseñanza. Dice el midrash que cuando primero Noah no quería salir del arca, ¿recuerdan? Eso dice la Torá, que el Eterno le tuvo que ordenar: salga del arca. Es decir, nosotros leemos ese pasaje, hoy lo leíste, ¿cuánto te demoraste? Como 2 o 3 minutos. Pero todo lo que pasó ahí, cuando empieza el diluvio, eso pasa uno rápido. Pero lo que pasó allí fue catastrófico. Gente, piensen ustedes, rogándole a Noah que abriera la puerta. Noah intentando abrirla, pero sin poderlo hacer. Porque la puerta la cerró el Eterno. Ver sus familias, sus amigos, sus conocidos, todos los que se burlaban, todos los que no creyeron, muriendo. Y dicen que cuando Noah salió del arca, porque hubo muerte en todo lado, dicen algunos, él empezó a ver cadáveres, gente llena de lodo, por todo lado donde iba. Es un cuadro dramático, terrible. Y no solamente gente, sino animales. Toda la catástrofe que sucedió. En los cuadros nos pintan a Noah en un prado verde, lindo, así como el que van a hacer los niños hoy. Todo bonito, todo hermoso. Pero dice el Midrash que no fue así. Que él se bajó y vio todo eso. Y entonces se encaró al Eterno. Y le dijo: ¿por qué mató a todo el mundo? ¿Por qué destruyó a todo el mundo? Fue tanto un impacto que Noah le hizo esa reclama al Eterno. Y pasó Noah de ser el escogido del Eterno, y dice el Midrash que después el Eterno le contestó: pastor insensato, le dijo a Noah. ¿Ahora te acuerdas? ¿Ahora es cuando te acuerdas?, le dijo a Noah. Cuando ya está todo perdido. ¿Por qué no pediste por esta generación, por todos los que murieron antes?
Es tremendo, este Midrash. Yo cuando lo escuché, yo pensaba en eso, decía, Señor, ¿qué es todo lo que tenemos que hacer? ¿Qué es lo que nos falta por hacer? Creo que lo otro que se dice es que había de los 120 años para que pudiera decirle a la gente que pues se arrepintiera, que se haga esto y que todo eso que he hecho. El arca, o sea, el Eterno le dice que escoja parejas de animales, ¿cierto? Pero no quiere decir que no pudieran entrar personas al arca, o sea, sí podían entrar personas, pero que el gran error y lo calmado que era Noah era porque nunca se preocupó por explicar a la gente. Lo que tú contabas ahorita que le decían, ¿qué es eso? Un arca. ¿Y para qué es? Porque va a llover. Pero nunca se preocupó por de verdad explicarle a la gente qué era lo que iba a pasar, que todos iban a morir, sino que era más bien una actitud, cuentan los seres que era una actitud arrogante, de como que me va a salvar a mí, yo fui escogido y estoy haciendo el arca para salvar a los animales, pero no se preocupó por ayudar a salvar a las demás personas, sino que pues, me vale, o sea, ustedes no fueron los escogidos, y yo. Ese es el tema. Cuando el Eterno lo confronta, le dice, ahora sí me va a pedir por ellos, ahora me va a reclamar. Usted tuvo todo el tiempo para haberlo hecho. De todas formas, Noah era un hombre íntegro, un hombre sádico. Y nos dice esta enseñanza que yo les dije que empezamos con Noah, pero íbamos a terminar con Abraham. A ver cuál de los dos es, cómo nos vamos a comportar. Y luego aparece, después de Noah, dice que van 10 generaciones otra vez. Y la gente, todo el mundo que se repobló la tierra, ¿cuál era el pensamiento o lo que quería Noah? Que la gente viera todo lo que sucedió y su corazón estuviese conforme a lo que el Eterno quería. Y ahí es cuando el Eterno le da las leyes, las famosas 7 leyes, que después tendremos que hablar de ellas otra vez, a Noah para la humanidad. Pero el hombre se corrompió otra vez y aparece el famoso Nimrod y la torre de Babel, y se dice que para la época cuando aparece Nimrod todavía vivía Noah, y también para la época de Nimrod nace Abraham, y aparece Abraham con otro pensamiento. Vivía en idolatría, vivía en un poco de cosas difíciles, pero Abraham tomó otra decisión: rebelarse, oponerse a la violencia, oponerse a Nimrod, aun cuando sabía que le podía costar su propia vida, oponerse al papá. Hay midrashim que nos hablan de Abraham, y la diferencia con Abraham es que, eso lo vamos a estar estudiando en las próximas parashiot, cuando el Eterno va a destruir a Sodoma y Gomorra, ¿qué es lo que hace Abraham? Ruega por esos pueblos. ¿Se salvaron? Lot, y eso, Lot y las hijas, y eso porque el Eterno vio con misericordia que eran la familia de Abraham, pero ni siquiera la esposa de Lot se salvó. Pero Abraham tomó otro camino, diferente al de Noah. Y por eso no se dice que a la final Noah hace el viñedo cuando sales, por eso, porque el cargo de conciencia y todo lo que vio, dice los Midrashim que lo llevó a buscar algo para distraerse y pues poder de alguna manera salir de la realidad de la vida, porque a veces uno lo ve como lo que tú decías, con los cuadros, todo muy verde, todo muy bonito, pero pues lo que debió haber vivido pues no era tan bonito y tan agradable. Lo primero que hace es salir de buscar cómo poder emborracharse. Entonces no es que él haya hecho el viñedo y casualmente se haya emborrachado, no, era consciente De que era algo como para disipar, para olvidar. olvidar.
Como dicen, para olvidar las penas, pero las penas sabían nadar. Entonces, vean la actitud de Abraham. Entonces, Abraham ora por esas ciudades que iban a ser destruidas. Pero otra cualidad que tenía Abraham es que dice que donde él iba, ponía su tienda a que todo el mundo entrara y él poderle enseñar. Siempre. Ahora, ¿qué particular hay acá? Abraham viene a ser hijo de Noah. Noah siempre es una persona a la cual tenemos que admirar. Y aunque los midrashim, los sabios, al final, como decimos acá, le bajan la caña, lo critican por su actitud, esta semana leía de un rabino algo muy bonito. En nuestro mundo necesitamos a Noah y necesitamos a Abraham. Porque no todo el mundo puede ser como Abraham, de estar buscando y venga, y venga, y venga. Sigamos como hace Yohanan Ben David, que el hombre dice, no, es que tenemos que hacer un concierto, no, es que tenemos que ir a cantar allí y invitar a la gente a que venga. Y traer a los cristianos y traer allí, y el hombre siempre anda pensando, y yo pienso que tiene ese corazón como de Abraham. Tiene que ejecutarlo, pero por lo menos en su corazón está, ¿sí? De traer la gente. Ese es Abraham Avino, el gran hospedador, el que todos nos dicen que tiene que ser así. Pero también necesitamos a Noah en nuestra vida y en nuestras comunidades y en nuestro estado. Personas que se preocupen por su propia casa, por su propia familia. O sea, lo que hizo Noah no estuvo del todo mal. Solo lo que se le reprocha es que después le haya dicho al Eterno, pero ¿usted por qué hizo? Ah, pues ¿por qué no hizo usted? Pero Noah se encargó de salvar a su familia. Hoy, mis hermanos, en esta catástrofe que está pasando Israel, después de los ataques terroristas, hay gente como Noah que está defendiendo su familia, que está defendiendo su estado y que está velando para que el Estado de Israel viva, ¿ya? Y esos son los Noah, los que están pendientes de que yo tengo que salvar a mi tierra, a mi pueblo, a mi gente, a mi familia. Y por otro lado están los Abraham, los que están aquí pidiendo mercados, los que están aquí orando, los que están aquí alabando, los que están haciendo, trabajando de todos los lados y llevando a esos que están allá y que están predicando y están llevando luz a las naciones para que esas cosas no se vuelvan a presentar. Así que Noah siguió siendo un hombre justo, recto y caminó con el Eterno. Y gracias a él, la humanidad no desapareció. Gracias a lo que el Eterno hizo con él, nacieron las 70 naciones primordiales. Gracias a él, nació un hombre como Abraham. Y de Abraham, nuestro amado pueblo. Siempre tenemos que mirar lo mejor de todas las personas y aprovechar lo mejor de cada persona. Tanto de Noah, que nos enseña a cuidar a nuestra familia. Papás, mamás, cuiden a sus hijos como fieras. Que no venga nadie a quitárselas, a rapárselas, a alejarlos del Eterno. Nosotros tenemos que luchar por nuestros hijos. Hacerlo como Noah lo hizo. Porque Noah finalmente, para salvar a sus hijos, tuvo que lucharlo. No dejar que se fueran y se asimilaran con toda la gente buena de su generación. Sino que los salvó. Los metió en la teba y los salvó. Pero no solamente nos podemos quedar ahí. Tenemos que ser un poco más proactivos para que la luz de la Torah llegue a todo el mundo. Que el Eterno les bendiga. Hasta acá nuestra enseñanza de hoy. Shabbat Shalom.